¿Y si te dijera que Libra no es tan equilibrado como crees, sino que lleva años fingiendo estabilidad para no romperse por dentro? Su máscara de paz esconde una tormenta que pocos llegan a ver, pero hoy vamos a arrancarla. En el aparente equilibrio de Libra se esconde un universo complejo y profundamente contradictorio. Bajo la superficie pulida de su encanto social y su refinada estética, vive una batalla constante entre la búsqueda de armonía y el peso abrumador de una indecisión paralizante, entre el deseo genuino de justicia y la sombra de una complacencia que a veces roza la manipulación emocional. El signo de Libra, regido por Venus, planeta del amor, la belleza y la conexión profunda con los otros, encarna desde su nacimiento una carga simbólica que es tan noble como exigente, la del mediador, el pacificador, el diplomático. Sin embargo, esta imagen que tantas veces se admira y se idealiza, esconde dentro de sí un precio silencioso. La aparente serenidad que Libra proyecta no es siempre un reflejo de paz interior, sino más bien una fortaleza construida desde el miedo, una arquitectura emocional tejida con hilos de ansiedad, deseo de aprobación y una hipersensibilidad que a menudo no encuentra salida. Esa máscara, tan elegante y serena, ha sido levantada como escudo contra una vulnerabilidad intensa, contra un caos interno que en muchas ocasiones amenaza con desbordar. Libra no solo busca armonía, la necesita desesperadamente para sostener su mundo interno. Y cuando esa armonía se quiebra, aunque sea apenas perceptible desde fuera, su alma puede desmoronarse en silencio, sin hacer ruido, envuelta en sonrisas que esconden lágrimas contenidas. Esa máscara no es falsedad, es supervivencia emocional. Es el intento constante de proteger un corazón que siente más de lo que dice, que escucha más de lo que responde y que se rompe más de lo que permite que los demás vean. La psique libriana está marcada por una sensibilidad extrema al entorno, una necesidad visceral de que el mundo exterior refleje un equilibrio interno que rara vez se alcanza por completo. Este espejo simbólico, donde la armonía ajena se convierte en condición para la propia paz mental, es tanto una bendición como una trampa. Libra, en su desesperado intento por evitar el conflicto, no solo posterga sus propias necesidades, las entierra bajo capas de diplomacia, belleza y conveniencia emocional. Su alma, que anhela la armonía como un náufrago busca tierra firme, se ve obligada a callar gritos internos que no encajan con la narrativa serena que proyecta hacia el mundo. Calla por miedo, sonríe por costumbre y se adapta como quien ha aprendido que la pertenencia depende del sacrificio silencioso de su autenticidad. Lo que desde fuera parece una tolerancia admirable es, en su forma más silenciosamente trágica, una evasión sofisticada. Es el arte de ausentarse de uno mismo para no incomodar, para no ser rechazado, para no sentir el dolor que trae consigo la confrontación. Y sin embargo, estas emociones que Libra intenta suprimir, la rabia por ser ignorado, el resentimiento por ser malinterpretado, el miedo visceral a no ser querido si muestra su verdad, no desaparecen, solo cambian de forma. Se encarnan en nudos en la garganta, en noches sin sueño, en vínculos asfixiantes donde da más de lo que recibe. Se manifiestan en decisiones que nunca se toman, en vidas que se viven a medias, en una tensión constante que va calando hondo en el cuerpo y en el alma. Libra se disuelve poco a poco en la energía de los demás, como una gota de tinta en el agua, hasta que un día ya no recuerda cuál era su color original. Pero en esa pérdida, en ese desdibujarse, también habita la semilla de su transformación. El dolor de haberse negado puede ser el mismo que lo empuje a finalmente elegirse. Este signo, cuyo símbolo es la balanza, se encuentra perpetuamente dividido entre polos opuestos, razón y emoción, deseo y deber, autoafirmación y complacencia. Esta dualidad constante puede fragmentar la identidad de Libra, haciendo que viva atrapado entre versiones de sí mismo que nunca terminan de integrarse. La búsqueda del equilibrio se convierte en una obsesión tan silenciosa como persistente, una urgencia grabada en la piel y el alma desde muy temprano. No es solo un anhelo de paz,
es un refugio contra la posibilidad aterradora de desintegrarse por dentro. Porque en lo más profundo, Libra no teme tanto al conflicto con los demás como al abismo que podría abrirse si se atreviera a mirar de frente su caos interno. Ese caos no es ruido, es desorden emocional que lleva años acumulándose, hecho de emociones no expresadas, de palabras no dichas, de límites no puestos. Libra, con su aguda conciencia de lo que duele y lo que hiere, prefiere el silencio a la confrontación, pero ese silencio no calma, ahoga. Dentro de su mente conviven 1000 voces que lo empujan a complacer, a entender, a armonizar, mientras su corazón clama por espacio, por verdad, por autenticidad. Hay una guerra sutil que se libra en lo más recóndito de su inconsciente, una batalla entre lo que siente y lo que cree que debería sentir, entre lo que desea y lo que teme perder si se permite desear. Y esa guerra no siempre hace ruido, pero se manifiesta en la forma en que Libra se repliega, se cuestiona, se paraliza. Es una lucha donde la balanza no encuentra centro, donde cada emoción reprimida pesa como un secreto no dicho, donde la búsqueda de equilibrio se convierte en una forma de huida. Pero también, en el fondo de ese caos no aceptado, existe una semilla de redención, la posibilidad de que al dejar de luchar contra su sombra, Libra empiece, por fin, a escucharla con compasión. Desde la perspectiva astrológica, la influencia de Venus puede llevar a una dependencia emocional del placer, del agrado, de la estética como forma de anestesia. La belleza se convierte en refugio, pero también en prisión. Libra puede perderse en la forma, olvidando el fondo. El deseo de que todo luzca bien puede llevar a dinámicas relacionales tóxicas, donde el miedo a decepcionar o a romper la imagen perfecta termina siendo más fuerte que la necesidad de autenticidad. Este mecanismo se intensifica como una tormenta silenciosa cuando Plutón, en su danza implacable a través del mapa natal, toca fibras profundas y despierta fantasmas largamente dormidos. Bajo su influjo, las pulsiones más reprimidas de Libra comienzan a susurrar desde las grietas de su subconsciente, no como gritos, sino como ecos que resuenan en el alma. Entonces surge la verdad incómoda de su necesidad de controlar sin parecer controlador, de agradar mientras manipula sutilmente la narrativa emocional, de sonreír mientras siente envidia, de extender una mano diplomática mientras una rabia sofocada arde en el pecho. Plutón actúa aquí como un espejo oscuro que Libra no puede seguir evitando. Lo obliga a mirar más allá del encanto cuidadosamente cultivado, más allá de la cortesía impostada, y a reconocer que incluso la búsqueda de armonía puede esconder un deseo de dominio emocional encubierto. Es una confrontación inevitable con la sombra que ha aprendido a disimular detrás de gestos hermosos y palabras correctas. Pero este despertar no es castigo, es oportunidad. Es una noche oscura del alma que si se atraviesa con honestidad, puede romper cadenas invisibles que Libra lleva desde hace vidas. Es el crujido del cascarón que encierra su verdadero poder emocional, la posibilidad de reconciliar su deseo de paz con la intensidad de sus emociones más crudas y humanas. Solo al abrazar esa verdad no dicha, puede empezar a habitarse por completo. En el ámbito psicológico, Libra se enfrenta al desafío de integrar su sombra, esa parte que ha aprendido a negar desde muy temprano para ser aceptado, amado, reconocido. Muchos librianos desarrollan una personalidad que se adapta constantemente a los otros, perdiendo contacto con sus deseos más genuinos. Esta desconexión puede manifestarse en una sensación constante de vacío, de insatisfacción crónica, incluso cuando todo parece estar bien desde afuera. Se trata de una desconexión dolorosa con la esencia más íntima, con esa voz interna que alguna vez gritaba con claridad lo que deseaba, lo que soñaba, lo que no estaba dispuesta a tolerar. Pero con el tiempo, esa voz fue bajando el volumen hasta apenas convertirse en un murmullo, acallada por la necesidad de encajar, de no incomodar, de seguir siendo querido. Libra, con su alma afinada al lenguaje del otro, ha aprendido a leer el clima emocional de cada espacio como si fuera un barómetro humano. Pero ese mismo don, si no está enraizado en el amor propio, lo convierte en rehén de la aprobación ajena.
Decir no se vuelve casi impensable, confrontar se siente como traición, y sostener el disenso parece una amenaza directa al afecto. Libra no solo teme ser percibido como agresivo o egoísta, teme que al mostrar su verdad sin adornos, ya no lo amen. Y entonces elige el disfraz de la neutralidad, pero su alma lo paga caro, se vuelve pasivo-agresivo sin saberlo, envuelto en contradicciones que lo vuelven confuso incluso para sí mismo. El abandono que teme no es solo físico, es existencial, el miedo a ser dejado de lado por mostrarse auténtico, por no ser siempre la versión pulida y armoniosa que los demás esperan. En el fondo, Libra no busca evitar el conflicto por cobardía, sino porque asocia el desacuerdo con la pérdida del amor. Y allí, en esa herida primal, se esconde el origen de su lucha, una batalla constante entre el deseo de ser amado y la necesidad de ser real. El inconsciente de Libra está lleno de mensajes internalizados sobre el deber de agradar, de ser justo, de mantenerse neutral. Pero la neutralidad constante es, en última instancia, una forma de negación del yo. El alma libriana, cuando no se permite tomar partido, se fragmenta. Su mente racional se aferra a argumentos lógicos como quien se agarra a un tronco en medio de una tormenta emocional. Intenta razonar cada emoción, etiquetarla, minimizarla, clasificarla, creyendo que si puede comprenderla, también podrá controlarla. Pero su corazón, ese territorio indómito e intuitivo, grita con una intensidad que no conoce razones ni límites. Grita por todo lo que ha callado, por todo lo que ha entregado sin reciprocidad, por todo lo que ha fingido para no perder el amor de los otros. Sus verdades emocionales son como ríos desbordados que no encuentran cauce en ninguna balanza, y eso lo sume en una contradicción profunda, querer claridad en medio de una niebla densa. Querer justicia interna cuando ni siquiera sabe si sus emociones tienen permiso de existir. Esta disonancia entre mente y alma, entre lo que sabe y lo que siente, se convierte lentamente en un campo minado de ansiedad que explota en el cuerpo con síntomas inexplicables. En noches de insomnio pobladas de pensamientos circulares, en una tristeza sutil que lo va apagando por dentro. No siempre es visible, pero pesa. Pesa en la mirada, en la respiración, en el deseo de no molestar. Es en ese desajuste, en esa desconexión del verdadero norte del alma, donde Libra más se pierde. Pero también, si encuentra el valor para detenerse, para escuchar con ternura todo lo que duele, es ahí mismo donde comienza a encontrarse. Saturno, cuando transita por aspectos importantes del mapa natal de un Libra, puede actuar como un maestro severo que le obliga a confrontar sus límites, su necesidad de estructura interna, su falta de firmeza en decisiones clave. Este tránsito puede sentirse como un terremoto interno, un movimiento que desestabiliza todo lo que parecía seguro, pero que al mismo tiempo abre una fisura por donde entra la luz. Libra, que tanto se ha esforzado por mantenerse en el centro, por evitar sobresaltos, se ve empujado a mirar de frente sus extremos emocionales, el deseo feroz de ser amado y el agotamiento de vivir para agradar. La dulzura infinita y la rabia contenida, la calma serena y la tristeza callada. Y en esa exposición, en ese vértigo emocional que al principio parece insoportable, empieza a intuir una verdad liberadora: el equilibrio no es la ausencia de caos, sino la capacidad de abrazarlo sin disolverse en él. Es un descubrimiento visceral, no teórico, que le enseña que la justicia también puede ser apasionada, que el amor auténtico a veces duele, y que la belleza más poderosa es la que emerge de las grietas. Libra comienza a amar sus imperfecciones, a reconocer en su desorden emocional una expresión genuina de vida. Ya no busca encajar en una imagen idealizada de armonía, sino que empieza a crear una propia, nacida de su proceso, de su sombra, de sus contradicciones. Es ahí, en ese momento de renacimiento emocional, donde lo transformador del tránsito se revela, no como castigo, sino como un nuevo hogar donde por fin puede habitarse completo, sin pedir disculpas por cada parte de sí mismo.
Para Libra, este viaje no es un paseo lineal hacia la luz, sino una travesía sinuosa por paisajes interiores donde habitan sombras que ha preferido ignorar. Implica mirar de frente su propia oscuridad, ese miedo lacerante a decepcionar que le ha llevado a convertirse en experto en complacer. Esa tendencia casi imperceptible a manipular sutilmente la atmósfera emocional para no perder control, ese anhelo inagotable de aprobación externa que ha sustituido, demasiadas veces, la validación propia. Este proceso no se trata de dejar de sentir miedo, sino de aprender a caminar con él sin rendirse. Requiere aprender a sostener el rechazo como quien sostiene un espejo, sin romperlo, comprendiendo que ser amado no siempre es ser comprendido, y que la verdad, aunque incómoda, es un acto de amor propio. Es atravesar el conflicto sin perder el centro, aunque todo dentro tiemble, es pronunciar lo que duele, sin adornos, aunque la voz se quiebre. Es mirar sus contradicciones no como fallas, sino como mapas sagrados de su humanidad. Y es, en esa valentía de nombrarse completo, con ternura, con rabia, con necesidad y con límites, donde comienza su verdadera transformación, no como una versión mejorada para agradar más, sino como una presencia más viva, más libre, más fiel a su alma. Libra tiene un potencial enorme para el crecimiento personal, precisamente porque su conflicto interno lo empuja, tarde o temprano, a cuestionarse profundamente. Cuando por fin deja de estirar la mano hacia afuera buscando miradas que lo aprueben, palabras que lo confirmen, gestos que lo sostengan, Libra comienza a reencontrarse con algo más poderoso que cualquier validación externa. La coherencia interna, ese hilo invisible que une lo que piensa, siente, dice y hace. No llega ahí de golpe, sino después de haberse desgastado intentando encajar en moldes ajenos, de haber caminado sobre cristales con tal de no incomodar, de haberse puesto 1000 máscaras hasta olvidar cuál era su rostro verdadero. Pero un día, tal vez en medio del cansancio, tal vez en medio de una ruptura, tal vez en medio del silencio, descubre que su verdadero equilibrio no está en agradar a todos, sino en ser fiel a sí mismo. Su diplomacia, antes usada para suavizar lo que dolía, se transforma en un lenguaje honesto que crea puentes reales, que respeta los límites y honra las diferencias. Ya no negocia su verdad por la aceptación del otro. Y entonces, su sentido estético, antes un refugio donde ocultar el caos, se convierte en una expresión tangible de su paz interna. No busca adornar lo que no siente, sino embellecer lo que ha sanado. Su armonía ya no es perfección ni pulcritud, es humanidad aceptada, es vulnerabilidad integrada, es belleza nacida del coraje de haberse elegido, por fin, completo. El lado oscuro de Libra, lejos de ser una debilidad, es una invitación al autoconocimiento. A través de sus dudas, de su miedo al rechazo, de su tendencia a postergar decisiones, Libra está siendo llamado a asumir su propio poder. A dejar de esconder su intensidad emocional detrás de la cortesía como quien esconde una herida abierta bajo una prenda impecable. A comprender que su sensibilidad no es debilidad, sino una brújula que lo guía hacia la verdad más honda. A abrazar el conflicto no como una amenaza, sino como el fuego que purifica, que revela lo auténtico, que libera del peso de tanto silencio acumulado. A dejar de pedir permiso para ocupar espacio, para decir lo que siente, para ser quien realmente es, sin tener que disfrazarse de perfección para ser amado. A comprender que su ternura también puede ser firmeza, que su belleza puede incluir la furia, que su equilibrio más real nace cuando deja de traicionarse por agradar. Solo así puede convertirse en lo que realmente vino a ser, no un espejo que refleja lo que otros quieren ver, sino una presencia viva y poderosa, una voz que unifica sin disolverse, un agente de paz verdadera. No porque evite la sombra, sino porque ha aprendido a abrazarla con compasión y ha hecho de ella su aliada en el camino hacia una vida más auténtica. En su forma más evolucionada, Libra se convierte en un arquetipo del equilibrio dinámico, no del equilibrio estático. Un equilibrio que ya no se sostiene en la negación de lo incómodo, sino en la valentía de habitar con gracia lo contradictorio, como quien aprende a bailar en medio del temblor.
Libra, que antes se perdía entre los rostros ajenos tratando de encontrar el suyo, descubre que ver todas las caras de una situación no es una condena a la parálisis, sino un don que puede convertirse en sabiduría cuando se enraiza en la propia verdad. Comprende que no hay decisión sin pérdida, que no hay camino que no deje atrás otras posibilidades, pero también que el alma se fortalece cuando actúa desde su centro, aunque tiemble. Aprende a escuchar esa voz interna que antes silenciaba por temor a decepcionar y comienza a tomar decisiones que, aunque imperfectas, son profundamente suyas. Y en ese acto casi revolucionario de honestidad con uno mismo, Libra se libera del peso insoportable de complacer a todos. Deja de traducirse en idiomas ajenos y empieza a escribir su historia en su propia lengua, con tinta hecha de coraje, ternura y convicción. Empieza, por fin, a vivir para sí mismo. El lado oscuro de Libra, entonces, no es una condena, sino una puerta. Una puerta hacia la autenticidad, hacia la presencia consciente, hacia la valentía emocional. Allí, donde antes solo había duda, aparece la claridad. Donde había miedo, aparece poder. Y donde había vacío, aparece sentido. Libra deja de ser el eterno intermediario para convertirse en protagonista de su propia vida. Y es en ese momento, cuando deja de buscar fuera el equilibrio que solo pueden hacer dentro, que su luz se vuelve realmente transformadora.